Y hay que recordar que usamos normalmente sistemas de coordenadas tridimensionales, o sea, tres ejes, X, Y y Z, y que el tamaño de un vector, la longitud de la flecha, se calcula por medio de Pitágoras, ¿ya? Raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado más la componente Z al cuadrado. En el caso de la velocidad, la longitud del vector velocidad se llama rapidez, ¿ya? Y se mide en metros por segundo, ¿ya? Entonces vamos a ver el primer ejercicio. Primer ejercicio, habilidad de pensamiento número 1, que corresponde a conocer y comprender, ¿ya? Primera afirmación. La posición de un móvil puede ser igual a 5,3 metros por segundo. ¿Por qué esa afirmación es falsa? Porque la posición no se mide en metros por segundo. Bien, ¿ya? Si dijera metros, estaría correcto, ¿ya? Afirmación 2. La rapidez de un móvil puede ser igual a 7 en X, 10 en Y metros por segundo. ¿Por qué es falsa? Porque la rapidez no es un vector. Justamente, ¿ya? Porque la rapidez es un escalar, es solo un número, no tiene coordenadas, ¿ya? Afirmación 3. La trayectoria de un móvil puede ser igual a 14,7 metros. ¿Por qué es falso? Porque la trayectoria sí es vector, no es un número solamente. Ya. Está más o menos la justificación, Profesor, ¿sí? porque la trayectoria corresponde a la forma que describe el movimiento del cuerpo. También, sí. Tiene sentido y dirección. La trayectoria. Ya. Están todas las Profesor, ¿qué me respuestas refiero? más o ¿El menos. conjunto de posiciones? Eso sí, lo último. La trayectoria es un conjunto de posiciones, ¿ya? Y eso describe la forma de cómo se mueve el objeto, ¿ya? La trayectoria es, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, así. Una lista de vectores posición, ¿ya? 14,7 metros puede ser la distancia recorrida, o sea, la longitud de la trayectoria, ¿ya? 4. La aceleración es la razón de cambio de la posición respecto del tiempo. ¿Por qué es falso? No, porque es de la velocidad, la Sí, razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo. justamente. Sí. ¿Ya? 5. El desplazamiento de un móvil puede ser igual a 8,-3 metros. Eso es verdadero porque el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Entonces la resta de los dos vectores dio 8 en X, avanzó en X y menos 3 en Y. O sea, retrocedió en Y. Así que está bien. 5 es verdadero. Y 6. La distancia al origen es igual al módulo de la posición. Eso también es verdadero, ¿ya? El módulo del vector posición o el tamaño del vector posición es una longitud que parte en el origen en 0,0,0 y termina en el extremo de la flecha. Y eso se obtiene con Pitágoras, ¿ya? Así que es verdadero. Y eso da un número. Al aplicar el teorema de Pitágoras se obtiene un escalar que se mide en metros. Así que aquí lo correcto es letra E. Ninguna de las otras 4 alternativas es correcta, ¿ya? Ya. ¿Alguna pregunta? Alexander Yáñez,
Alexis Javier Villa, ¿dudas? No, profe, todo bien. No, profe. Belén Sura, ¿dudas? No, profe, todo bien. Ya. Profesor, ¿Sí? la razón de cambio correspondía a una fracción de deltas. Sí. Una división de dos variaciones. Por ejemplo, variación de posición partido por variación de tiempo. Sí. ¿Ya? Ya. ¿Está presente algún ayudante? Iván, Camila Fuentes, Sí, Iván Pérez. sí, profe, aquí estoy. Yo estoy, Iván presente. Iván, ya. Iván es uno de los ayudantes. Él va a atender consultas en el chat, ¿ya? Así que también pueden escribir. Si yo hago un cálculo, les da otro número, pueden colocarlo en el chat y ahí Iván les puede ayudar, ¿ya? Iván, una pequeña presentación de tu parte para que te conozcan. Hola, buenas, soy Iván Pérez Celamé, estudiante de farmacia de quinto año y ser ayudante en mecánica, así que como dijo el profe, cualquier duda me pueden mandar un correo o pueden directamente hablar por el chat y nos podemos complementar con el profesor. Sí. Ya, ok. La idea es que ustedes, alumnos, hagan los cálculos también y si les da distinto pueden expresarlo por el chat, ¿ya? Y ahí Iván les puede responder, ¿ya? Ya, pasamos al siguiente ejercicio. La posición de cierto móvil es igual a 5 seno de t en x. Tengo que retroceder. (8t elevado a 1.7 en y y 3t menos 2 en z), ¿ya? Metros. Ojo que dice, en x dice seno de t, no dice seno de t grados. Así que la unidad es radian. Si no dice grados, es obligatoriamente radian. Así que la calculadora tiene que estar en rad, ¿ya? Calcule, letra A, la posición en t igual 0, letra B, la posición en t igual 1.3 segundos, letra C, la distancia al origen en t igual 1.3 segundos, letra D, el versor de la posición en t igual 1.3 segundos, letra E, el ángulo entre la posición y el eje Y en t igual 1.3 segundos, letra F, el desplazamiento o la variación de la posición entre t igual 0 y t igual 1.3 segundos, y letra G, la velocidad media entre t igual 0 y t igual 1.3 segundos. Ya voy a anotar los datos. Está fallando el puntero. A ver. Vamos a ver si se arregla.
No, voy a tener que escribir en el pizarrón, pizarrón normal. Camila Fuentes llegó. Sí, profe, disculpe, es que tuve un problema con el wifi en mi casa. Recién Ya. me puedo conectar. Ya, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y usted? Bien. Mira, en el chat hay unas consultas. Sí, Ya. las puedes responder, ¿ya? Ujú. Ya. Ya. Vamos a ver si se arregla en la tableta. Por ahora voy a resolver este ejercicio en el pizarrón, ¿ya? 3 seno de t en x, 8t elevado a 1.7 en y, 3t menos 2 en z. Calcule la posición en t igual 0 y la posición en t igual 3, ¿ya? En t igual 0 sería 3 seno de 0, 8 por 0 a la 1.7, 3 por 0 menos 2. ¿Ya? 3 seno de 0, eso da 0. ¿Ya? 0 en x. 8 por 0 a la 1.7, 0 en y. Y 3 por 0 menos 2, eso da menos 2 en z. ¿Ya? Se mide en metros. ¿Ya? Posición en t igual 1.3. 3 seno de 1.3, 8 por 1.3 a la 1.7, 3 por 1.3 menos 2. ¿Ya? 3 seno de 1.3 no dice grados, así que está en radianes. ¿Ya? $2.89 8 por 1.3 a la 1.7, 12.5 aproximadamente, y 3 por 1.3 menos 2, 1.9 en z. ¿Ya? Esa es la posición cuando el tiempo vale 1.3 segundos. ¿Ya? Siguiente pregunta, la distancia al origen cuando el tiempo vale 1.3. ¿Ya? La distancia al origen es el módulo del vector posición. ¿Ya? Es el módulo de la posición cuando el tiempo vale 1.3. ¿Ya? Esta es la posición cuando el tiempo vale 1.3. Así que aplicamos Pitágoras. Raíz cuadrada de 2.89 al cuadrado
más 12.5 al cuadrado más 1.9 al cuadrado. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿puede compartir la pantalla, o sea, mostrar el otro enunciado mientras hace ese ejercicio para ver los otros temas? Por favor. Ya. Ya, vamos a esperar un poquito para que puedan leer de nuevo las preguntas. Vamos a la letra C, ¿ya? Distancia al origen cuando el tiempo vale 1.3, ¿ya? Y eso dio por Pitágoras casi 13 metros, ¿ya? Dio 12.97 metros, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes repitan el cálculo, ¿ya? Y si les dio distinto pueden informarlo en el chat. Letra D, el versor de la posición cuando el tiempo vale 1.3 segundos. Hay que recordar que el versor es igual al vector partido por el tamaño. ¿Ya? Ya, vamos a hacer ese cálculo. Letra D, el versor es igual al vector partido por el tamaño del vector. ¿Ya? El vector dividido por el tamaño. El vector está calculado, es ese. 2.89, 12.5, 1.9. Y el tamaño es ese. ¿Ya? 12.97. ¿Ya? Entonces hay que dividir X por 12.97, Y por 12.97, Z partido por 12.97. .22 en X, 0.96 en Y, coma 1.9 dividido por 12.97, 0.15 en Z. ¿Ya? Respuesta 0.22, 0.96, 0.15. ¿Ya? Pasamos a la letra E. La letra E dice, encuentre el ángulo entre la posición y el eje Y en t igual 1.3. ¿Ya? Ángulo entre la posición y el eje Y. En la clase anterior explicamos que cuando se calcula un versor, este es el coseno del ángulo con el eje X, coseno del ángulo con el eje Y, coseno del ángulo con el eje Z. Nos están preguntando por el ángulo con el eje Y. ¿Ya? Está escondido acá. Ahí está el coseno del ángulo con el eje Y. Coseno del ángulo con el eje Y es 0.96. Entonces se busca el arco cuyo coseno sea 0.96. Se escribe así. El ángulo es arco coseno de 0.96. ¿Ya? Significa que en la calculadora tienen que apretar Shift coseno de 0.96.
Voy a cambiar mi calculadora a grados para que la respuesta esté en grados. ¿Ya? Shift coseno de ¿Profe? 0.96. Sí. ¿Alguien ¿Por qué pregunta? sale coseno -1? Eso significa arco coseno. Arco coseno. ¿Ya? Es una forma de Ya, anotarlo. gracias. Ya. Profe, Sí, ¿eso lo puedo trabajar con radianes o grado? ¿Es independiente? sí, en las dos formas está correcto. ¿Ya? Entonces, la respuesta me dio 16.26. ¿Ya? Ojo que si no coloco nada, si no coloco grados, es radianes. Entonces ahí dice 16.26 radianes. Y estaría malo. Estaría malo. Pero si le pongo eso, ahora está bueno. ¿Ya? La respuesta es 16.26 grados. ¿Ya? La respuesta es 16.26 grados o 0.2838 radianes. En los dos casos está bien, porque son unidades Disculpe, de profe. medida distintas. Profe, ¿y esos 16.26 grados, a qué correspondería? El ángulo con el eje Y. ¿Se entiende? Pero como en dibujo, por decirlo así, ¿a qué parte correspondería? X, Y, Z. Esta es la posición. 2.89, 12.5, 19. ¿Ya? Lo voy a dibujar. ¿Ya? Esa es la posición. Ese. ¿Ya? Y este ángulo, eje Y, es el ángulo que vale 16.26. El ángulo con el eje Y. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Ya. Este es el ángulo con el eje X y este es el ángulo con el eje Z. Eje X, eje Y, eje Z. Calculamos el ángulo con el eje Y. Siguiente pregunta, encuentre el desplazamiento o variación de posición entre t igual 0 y t igual 1.3. ¿Ya? Desplazamiento, variación de posición, va a ser posición en 1.3 menos posición a los 0 segundos. ¿Ya? Tiempo final, tiempo inicial. ¿Ya? Posición en t igual 1.3 es 2.89, 12.5, 1.9 y posición a los 0 segundos es 0,0, -2. ¿Ya? Desplazamiento vale eso menos 0, eso menos 0, 1.9 menos 2, 3.9 metros. ¿Ya? Es el desplazamiento. En X vale 2.89, en Y 12.5 y en Z 3.9. Siguiente pregunta, calcule la velocidad promedio entre t igual 0 y t igual 1.3. ¿Ya? Velocidad media es razón de cambio de posición respecto de tiempo. ¿Ya? Lo de arriba está calculado, es esto. 2.89, 12.5, 3.9 metros dividido por variación de tiempo. La pregunta dice entre t igual 0 y t igual 1.3. El tiempo varió en 1.3 segundos. ¿Ya?
Eso dividido por 1.3, eso dividido por 1.3, eso dividido por 1.3, y va a quedar en metros dividido por segundos. Dos punto 22, 9.6, 3 metros por segundo. 2.22 en X, 9.6 en Y, 3 en Z. Profe, ¿y ¿Sí? la velocidad puede tener como distintos números para cada vector? O sea, para cada eje. Sí. Significa que por cada segundo en X avanza 2.22 metros, en Y avanza 9.6 y en Z es así, normalmente en Z sube 3 metros por cada segundo. ¿Ya? Así que son distintos números por cada eje. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Profe, una consulta. Sí, Pablo, dime. En la pregunta de desplazamiento no habría que sacar el módulo de desplazamiento, No, ¿cierto? porque no se preguntaba eso. Se Ah, preguntaba ya. por el desplazamiento. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Ya? Ya. ¿Más dudas? Luciano Alegría. Profe, Sí. lo que pasa es que yo he tratado todo el rato en la calculadora multiplicar el 8 por 1.3 a la 1.7 y me sale error. Los ayudantes me dijeron que jugara con los paréntesis, pero aún así no me sale ¿Ya? error. Lo voy a hacer yo. Ya. 8 por 1.3. Ahora el elevado es como un gorrito, como una B corta al revés. Elevado a 1.7 igual. ¿Ves si te resulta ahí? Ya, sí, ahí me dio, es que estabas poniendo el exponente, entonces por No. eso, ya. El es para Muchas notación gracias. científica. Ya, eso era, muchas gracias. Okay. Profe, ¿puede hacer de nuevo la E? Me perdí en cómo sacó la posición del eje Y. La E dice el ángulo, ese. Ya. Sí, es ese. El versor. Ya, eso dio el versor. ¿Ya? Se obtuvo dividiendo el vector por su tamaño. Entonces, esto es coseno del ángulo con el eje X, coseno del ángulo con el eje Y, y ese es coseno del ángulo con el eje Z. La pregunta a la que nos estamos refiriendo es sobre el eje Y. Esto, ¿ya? Pero, profe, ¿por qué vas a hacer al tiro coseno, por ejemplo, del eje Y? Que ahí me perdí. A ver, cuando uno obtiene un versor, todo versor es igual a coseno del ángulo con el eje Y, del eje X, coseno del ángulo con el eje Y y coseno del ángulo con el eje Z. Siempre así. Coseno del ángulo con el eje X, coseno del ángulo con el eje Y, coseno del ángulo con el eje Z. Y la pregunta es sobre el eje Y, así que es el segundo número, porque el primero es con el eje X, con el eje Y, con el eje Z. Así que usamos este Ah, modelo. ya. Ah, ahí sí lo entendí. Ya. Bueno, y después se aplica arco coseno. ¿Ya? Ya. ¿Más dudas?
Profe, Belén, dime. ¿cómo se insertaba el arco seno en la calculadora? ¿Qué había que aplicar primero? Sí, coseno. Sí. Ah, Sí, ok. coseno. Y la pantalla va a decir Gracias. coseno a la menos 1. Gracias. Ya. ¿Hay más dudas? Voy a ver si se arregló la tableta. Está funcionando bien. Pasamos a la pregunta 3. Ejercicio número 3. La posición de un móvil en función del tiempo es igual a 8t más 5 en x, 7 menos 3t en y y 0.5t más 1 en z metros. Calcula rapidez en t igual 5.3 segundos. La rapidez es el módulo del vector velocidad, así que primero hay que calcular la velocidad como una razón de cambio y después hay que aplicar Pitágoras. ¿Ya? Voy a anotar los datos. Profe, ¿Sí? ¿qué fue lo que dijo? ¿La rapidez es el módulo de qué? Del vector velocidad. Ah, ya, gracias. ¿Se ve lo que escribí en rojo? Sí, sí se ve. Ya. ¿Ahí qué dice? ¿5 por 3? 5.3. 5.3 segundos. ¿Ya? Entonces, la posición vale 8t más 5 en x, 7 menos 3t en y y 0.5t más 1 metros en z. Esta es la posición y nos preguntan por la rapidez. El paso intermedio es calcular la velocidad, que sería variación de posición partido por variación de tiempo. ¿Ya? Hay que observar lo siguiente. Esto es la posición en x. ¿Ya? X en función del tiempo es 8t más 5. ¿Ya? ¿Qué forma tiene gráfico 8t más 5? ¿Una curva, una recta, una parábola? ¿Qué cosa es? Una recta. Una recta. Bien. El intercepto vale 5. ¿Ya? En cambio en Y, en función del tiempo, ¿qué forma tiene? Es una recta, pero con pendiente negativa. ¿Ya? Pendiente negativa, ¿no es cierto? Por el signo menos. ¿Ya? Y en Z, 0.5t más 1, eso es una recta con intercepto igual a 1. ¿Ya?
en X, en Y y en Z es una recta. Eso significa que la razón de cambio es constante, porque en la clase anterior ustedes vieron que la razón de cambio es la pendiente. Y la pendiente de una recta no cambia. ¿Ya? Así que la razón de cambio de X va a dar 8. La razón de cambio de Y va a dar -3, porque esa es la pendiente. Y la razón de cambio de Z va a dar 0.5. ¿Ya? Esto es la razón de cambio en X, razón de cambio en Y, razón de cambio en Z. ¿Ya? Por otro lado, si quieren, calculen esto, posición en el tiempo final menos posición en el tiempo inicial, dividido por la variación de tiempo, ¿ya? Y les va a dar lo mismo. Lo pueden hacer de dos maneras. De las dos maneras les va a dar lo mismo. De esta forma sería la forma matemática, y en cambio, así es por pura lógica, porque la razón de cambio significa la pendiente. Así que la velocidad les va a dar 8 en X, menos 3 en Y y 0,5 en Z. ¿Ya? Además, como la pendiente es constante en X, en Y y en Z, la pendiente no depende del tiempo, lo que implica que el vector velocidad es un vector constante. ¿Ya? Siempre se obtiene 8, menos 3,05 en t igual 0, en t igual 1.000.000, en t igual pi o lo que ustedes quieran. ¿Ya? Siempre hace el mismo vector. La rapidez es el módulo del vector velocidad, por lo tanto hay que aplicar Pitágoras. Para la rapidez aplicamos Pitágoras, que sería raíz cuadrada de 8 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 0.5 al cuadrado. La rapidez vale 8.56 metros por segundo y es constante. Siempre se obtiene ese valor independiente del instante en el cual lo calculen. ¿Ya? Profe, ¿qué significa RDC? Razón de cambio. Ah, ya. Javier Lagos, ¿alguna duda? María Jesús López, ¿dudas? Valentina Ferrada. No, profe, ninguna duda, gracias. Ya. Profe, si hubiera puesto el tiempo en 0 y me hubiera dado un vector y después se hubiera calculado el tiempo en 5.3, me hubiera dado otro vector. Esos son de posición y tendría que restarlos y después dividirlo en el tiempo. Ah, ya. Eso Me hubiera es. dado lo mismo, ¿no? Sí. Ah, ya. En este ejercicio te habría dado lo mismo porque la velocidad es constante. ¿Ya? Gracias. Ya. ¿Más dudas? Ya. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 4. La velocidad de cierto móvil en función del tiempo es igual a 8t elevado a 1.9 más 1 en X, 3t más 7 en Y
y 9 en z metros por segundo. Obtenga la aceleración promedio en t igual 1.5 utilizando variación de tiempo igual a 0.2 segundos. ¿Ya? Como la variación de tiempo es 0.2 y el tiempo que hay que usar es 1.5, significa que hay que retroceder un poquito respecto de 1.5 y después hay que avanzar un poquito respecto de 1.5, de modo que la variación entre el tiempo inicial y el tiempo final sea 0.2. Por lo tanto, el tiempo inicial tiene que valer 1.4, que es igual a 1.5 menos delta t partido por 2, y el tiempo final es 1.6, que es igual a 1.5 más delta t partido por 2. Resumiendo, tiempo inicial es 1.4, tiempo final es 1.6, y al medio queda 1.5, que es el tiempo en el cual estamos haciendo el cálculo. ¿Ya? Voy a anotar los datos. Ya. ¿Se ve lo que anoté en rojo? Sí, profe. Sí, profe. Velocidad en X, velocidad en Y, velocidad en Z. Este es el tiempo en el que se hace el cálculo. Entonces, esto es 1.5, retrocedemos un poquito a 1.4, avanzamos un poquito a 1.6, este es el tiempo inicial, es el tiempo final, y delta t vale 1.6 menos 1.4, o sea, 0.2 segundos. ¿Ya? Entonces calculamos la velocidad un poquito antes, o sea, en 1.4. ¿Ya? 8 por 1.4 elevado a 1.9 más 1, 3 por 1.4 más 7, 9. ¿Ya? Después hay que calcular la velocidad cuando el tiempo vale 1.6, que es el tiempo final. 8 por 1.6 a la 1.9 más 1, 3 por 1.6 más 7, 9. Eso da la velocidad final. ¿Ya? Lo voy a calcular. Primero velocidad inicial, 8 por 1.4 elevado a 1.9 más 1, 16.16, 3 por 1.4, 3 por 1.4 más 7, 11.2, 9 en Z, velocidad final, 8 por 1.6 elevado a 1.9 más 1, 20.54, 3 por 1.6 más 7, 11.8, 9, ¿ya? Observemos que en Z la velocidad inicial vale 9, la velocidad final vale 9, por lo tanto,
no cambia la velocidad en z. La razón de cambio de algo que no cambia es 0, lo que significa que la aceleración en z tiene que dar 0. ¿Ya? Ahora aplicamos la definición de razón de cambio. Esto sería igual a variación de velocidad partido por variación de tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial partido por 1.6 menos 1.4 partido por 0,2. ¿Ya? Entonces el primer vector vale 20.54, 11.8, 9 menos velocidad inicial 16.16, 11.2, 9 y eso dividido por 0.2. Entonces en X vale 20.54 menos 16.16, eso da 4.38, 11.8 menos 11.2, 0.6, 9 menos 9, eso es 0, dividido por 0.2. Finalmente hacemos la división. 4.38 dividido por 0.2, 21.9 en X, 0.6 dividido por 0.2, 3 en Y y 0 en Z. Metros dividido por segundo al cuadrado. Así calculamos la velocidad promedio usando un intervalo de tiempo de 0.2 segundos. ¿Alguna duda? Profe, en el ejercicio anterior se hacía de la misma forma, ¿sí que lo hacía matemáticamente? Claro, de la misma forma. Había que tomar un tiempo inicial, un tiempo final y hacer el cálculo. Y como era constante, no importa el tiempo inicial y el final porque te va a dar lo mismo. ¿Ya? Pero el delta a veces sí igual de 0,2, ¿o no? Por defecto, si no dice nada, hay que usar 0,2. ¿Ya? Pero si hubiera usado un delta de 1 minuto o de 1 hora, te habría dado lo mismo, porque la velocidad era constante. ¿Ya? Solo por eso. Si no es constante, ya te da distinto. ¿Más preguntas? Daniel Acevedo, ¿dudas? Muy bien, profe. Profe, Sí. el 1,4 y el 1,6 lo sacó por deducción. No, mira, decía esto. Calcule la aceleración cuando el tiempo vale 1.5, usando delta t 0.2. Entonces me paro en 1.5, retrocedo 0.1, 1.4, y después me paro en 1.5 y avanzo 0.1, 1.6. ¿Ya? Ah, ya. Sí, eso. Gracias. Si en Profe. vez de tiempo igual a 1.5 hubiera sido tiempo igual 2, entonces tiempo inicial 1.9, tiempo final 2.1. ¿Ya? Profe, Sí, Javiera. en el caso de que el delta tiempo sea mayor, usted dijo como que había que sumarle la variación de tiempo dividido 2. Sí. O restárselo. Siempre es como esa la fórmula. Sí, lo voy a anotar en el pizarrón. Gracias. Es el tiempo, se da t sub 0
que en este caso valía 1.5, hay que encontrar el tiempo inicial y el tiempo final. Entonces ese tiempo, el tiempo inicial va a ser el tiempo que está al medio, retrocedo, menos delta t partido por 2, y en cambio el tiempo final va a ser el tiempo que está al medio, avanzo, más delta t partido por 2. ¿Ya? Y así, gracias a que t sub 0 está al medio, gracias a eso calculamos un buen promedio, un buen valor medio. ¿Ya? Porque esta es una velocidad, no es una velocidad exacta, es una velocidad promedio. ¿Ya? ¿Más dudas? Tomás González, ¿dudas? Camila Guamán. No, profe. No, profe, ninguna. Ya. Bueno, entonces dejamos hasta aquí esta ayudantía. Siguiente semana es semana mechona. No hay clase después de las 12, ¿ya? Y la siguiente semana es libre, ¿ya? Así que nos vamos a ver en 3 martes más, ¿ya? Y ahí vamos a hacer el Profe, primer laboratorio, ¿sí? es que sí tengo una duda, pero en la guía que subieron a cursos ¿Ya? salía un problema más de lo que usted mostró. Y está la respuesta. El ejercicio 2. Sí, pero quería hacerle una pregunta respecto Ya. a eso. En el gráfico, en un gráfico, la velocidad infinita se representa ¿cómo? La idea es que yo no le dé la respuesta para que ustedes lo piensen, ¿ya? Pero igual, vamos a ver, aquí en el curso, ¿alguien sabe cómo se grafica la velocidad infinita? Ayuda, la velocidad es la pendiente en el gráfico posición versus tiempo. ¿Cómo podrá algo tener una pendiente infinita? ¿Alguien sabe? ¿Hacia arriba? Cuando es ¿Así? paralelo al eje Y. No, Eso, hacia arriba. paralelo al eje Y, porque cuando calculen la división les va a dar infinito. Cuando calculen la razón de cambio. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Profe? Tengo una pregunta. ¿Ya? Lo que pasa, por ejemplo, el último que calculó, que era la aceleración promedio, eso corresponde a la razón de cambio, ¿cierto? De la velocidad. ¿O no? Sí, razón Claro, de o sea, cambio de la velocidad. la razón de no de la cambio, posición. claro, pero la razón de cambio puede ser como un número solo, como también pueden ser coordenadas, Sí. como un vector. Sí. Depende. Muchas Si parte con un gracias. vector, la razón de cambio es un vector. Ya. Profe, yo tengo una pregunta. Ya. ¿Más preguntas? Yo tengo una Profe, más ejercicio de este tipo, ¿dónde podría pillar? En la guía que subí, la que está en material docente. Ya, gracias, profe. Ya. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Más Sí, dudas, Tomás? Sí. ¿De qué depende lo que es la razón de cambio? Como en algunos gráficos la razón de cambio puede ser la velocidad, en otros puede ser la aceleración, y eso como que me cuesta cacharlo. Ya. La razón de cambio de la posición se llama velocidad. Y de la velocidad se llama aceleración. ¿Ya? Eso es todo lo que vamos a usar en este semestre de razones de cambio. Velocidad y aceleración. Nada más. Profe, ¿el material de guías está en material docente? Sí. Ah, ya. 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 ¿Más preguntas? Profe, consulta, Belén, dice. entonces ya de vuelta nos veríamos para el informe número 1, por lo que usted acaba de decir, ¿o no? No, vamos. En 3 martes más vamos a hacer el primer laboratorio, pero el informe se entrega como 10 días después. 10 días después Ah, de ok. martes. ¿Ya? Y, profe, una pregunta, ¿cómo es el laboratorio ese? ¿O en qué consiste? Usamos los sensores del celular. ¿Ya? Acelerómetros, magnetómetros y todas esas cosas. Es como que ustedes en el celular tienen un ya. laboratorio.
¿Ya? Ya, muchas gracias. Ok. Me despido entonces. Nos vemos en 3 martes más. Que estén bien. ¿Ya? Hasta luego. Chao, profe. Chao. Gracias, está bien. Profe, que esté bien. Chao. Muchas gracias. Chao, profe. Profe, que Gracias.